yo creo que ahora puedo compartir, ¿la veis? Sí, Vale, vale. perfecto. Es que normalmente utilizo Teams y Zoom no. Vale, pues voy a intentar ir un poquito más despacio, ¿no? Para la traducción simultánea. De acuerdo. Pues el motivo del webinar de hoy era presentar datos de incidencia de este tipo de patología, de las neoplasias mieloproliferativas. Como sabéis, hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Minoritarias y en el cáncer consideramos que un cáncer es raro cuando la incidencia del cáncer es por debajo de 6 casos por 100.000 habitantes y años, ¿vale? Eso es un concepto estadístico de incidencia, de tasas, que luego explicaré, y esto es un criterio internacional para el cáncer. Los criterios para considerarse enfermedades minoritarias o raras dependen del tipo de patología, ¿vale? Como en este caso estamos hablando de un tipo de cáncer, que son las neoplasias mieloproliferativas, el criterio es que la incidencia esté por debajo de 6 casos por 100.000 habitantes y año. Y de hecho, las neoplasias mieloproliferativas cumplen este criterio. Su incidencia no llega en su conjunto, no llega a los 6 casos por 100.000 habitantes, es aproximadamente de 5 casos por 100.000 habitantes. Si luego bajamos a subtipos, a la policitemia vera, la trombocitemia esencial, etcétera, la incidencia pues incluso es mucho más baja y por lo tanto se consideran enfermedades o cánceres raros. ¿Vale? Los datos que voy a explicar son datos de estas estimaciones que hacemos en España sobre el cáncer hematológico y que por primera vez tenemos datos a nivel español. Este informe lo publicamos en septiembre del año pasado, que eran las estimaciones del cáncer hematológico durante el 2025, como dice el título, y también hicimos cálculos de la supervivencia de este tipo de patología, no solamente de las neoplasias mieloproliferativas, sino de todos los cánceres hematológicos. Y por lo tanto, los datos que voy a explicaros hoy en el webinar están sacados de este informe, ¿vale? Que es un informe público y que está colgado en la web de la Sociedad Española de Hematología y también está colgado en la web del Instituto Josep Carreras, donde yo también colaboro. Vale, si queréis el informe, os lo podemos enviar. Vale. Los datos de incidencia y de supervivencia de los cánceres en general, normalmente los podemos calcular, o normalmente no, los tenemos que calcular siempre con datos de real world data, ¿vale? De datos de vida real. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta e incluir en los cálculos de los indicadores epidemiológicos todos los pacientes, independientemente de la edad, del estadio de la enfermedad. Y eso solamente, esta información solamente la tienen los registros poblacionales de cáncer. Un registro poblacional de cáncer, como dice el nombre, es un registro que nosotros obtenemos la información de una población muy bien determinada, una área geográfica muy bien determinada, para poder calcular las tasas de incidencia, los indicadores de incidencia. Porque para calcular una tasa de incidencia necesitas los casos nuevos y la población a riesgo, que sería la población residente en el área geográfica. Por lo tanto, datos de incidencia solamente los podemos obtener a través de los registros poblacionales de cáncer. Y de supervivencia pasa lo mismo. Si queremos supervivencia de la población, tenemos que obtener los datos de los registros poblacionales de cáncer, ¿vale? Porque siempre se publican, o en la prensa suelen haber datos de ensayos clínicos, pero tengo que comentar que los ensayos clínicos son población muy bien seleccionada, ¿vale? Suelen ser personas fit, ¿vale? Que están, bueno, que no tienen copatologías, personas de un determinado rango de edad, que normalmente suelen ser jóvenes, por ejemplo, gente mayor a partir de los 65 años no suelen participar en los ensayos clínicos y por lo tanto los datos que pueden ofrecer un ensayo clínico siempre serán mejores, porque la población está seleccionada, que no los datos de real world data de un registro poblacional de cáncer, ¿vale? Por lo tanto, los datos que voy a exponer, que son los obtenidos a través de los registros poblacionales de cáncer, corresponden a la población en general
ya sean jóvenes, mayores, hayan participado en registros en ensayos clínicos o no. Entonces, en España explico un poco la situación que tenemos. Como veis en el mapa, esto es el mapa de España, como veis en color oscuro, tenemos aquellas provincias que están cubiertas por un registro poblacional de cáncer, ¿vale? Y como veis, de registros poblacionales de cáncer tenemos estas 15 áreas geográficas que corresponden a 15 provincias que cubren aproximadamente el 26% de la población española. Por lo tanto, no tenemos una cobertura nacional en España, ¿vale? Por primera vez, en este caso, en los cálculos que hemos utilizado para hacer el informe hemos añadido también datos de un registro español de tumores infantiles, que es el RETI, que es un registro que el objetivo es un registro monográfico de edad que cubre a aquellos pacientes o tienen información de aquellos pacientes de 0 a 14 años. Entonces, para calcular las tasas también hemos incluido a la población infantil para tener más casos, ¿no? Como sabéis, el cáncer hematológico en los niños es muy poco frecuente y entonces, añadiendo la información del registro español, aumentamos mucho la N, sobre todo en edad infantil. Y otra característica buena de incluir el registro español es que hemos incluido ciudades como Madrid y Barcelona, que como veis no tienen registro poblacional de cáncer de todas las edades, ¿vale? Y esto es una novedad en este informe que hemos elaborado el mes de septiembre del 24 con las estimaciones del 25.